Un segundito, eso ya está grabando. Y vamos a empezar entonces con nuestra charla de hoy. Nuevamente les vamos a presentar para los que entraron ya un poquito más tarde. Empezamos, somos María Isabel Zuluaga. María tiene mucho recorrido en esclerosis múltiple, casi todos la conocen. Ella es neuróloga y especialista en enfermedades mielinizantes. Trabaja actualmente en Medicarte y está compartiendo consultorio conmigo en Neuromax. Y yo soy Carolina Restrepo, también neuróloga, y con el máster en neuroinmunología y estoy en el Instituto Neurológico de Colombia y también en Neuromax. Entonces, como les explicó María, la idea de hoy es que hablemos un poco acerca de qué es o qué pasa en la esclerosis múltiple, cuáles son esos síntomas y llegar hasta el diagnóstico. Toda la otra parte de tratamiento y todas las cosas que vamos a hacer, las hacemos en la segunda parte para que no se nos haga muy extenso. Y la idea es que al final puedan sentirse súper libres, o sea, pueden apuntar cualquier cosa para que lo ampliemos un poco, porque la idea es que se sientan bien cómodos de tener ese espacio de responder todo lo que no se puede responder en la consulta. Listo, Entonces, Caro. vamos a empezar hablando un poco de qué pasa dentro del cerebro. Entonces, vamos a empezar desde lo básico, básico, para que todos entendamos, porque yo sé que todos hablamos de las neuronas y todo, pero de pronto nadie nunca se ha puesto a mirar bien como todo. Entonces, acuérdense que la esclerosis múltiple es del sistema nervioso central. Mucha gente la confunde con la esclerosis sistémica, la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, la palabra esclerosis se ve mucho, incluso en resonancias, hay veces en las columnas ponen esclerosis, pero están hablando de la columna de los huesos como tal. En este caso nos vamos a enfocar en cerebro, que es todo lo que vemos acá, y miren que el cerebro se prolonga en toda la médula espinal, es esto que están viendo acá. Y si cogiéramos un microscopio, específicamente vamos a intentar ampliar toda esta parte que son las células o las neuronas que tenemos dentro del sistema nervioso. Muy bien. Entonces, lo que pasa dentro del cerebro es que, digamos que tenemos dos sistemas que están involucrados en la esclerosis múltiple. Un sistema que es el que ataca, que es el sistema inmune, y un sistema que es el que es víctima o el que recibe el daño, que es el sistema nervioso central, que ya nos mostró Caro, del cual hace parte cerebro, tallo cerebral, cerebelo, nervio óptico y toda la médula espinal. Entonces, nuestro sistema inmune obviamente tiene una función muy importante, que es protegernos de virus, de bacterias, de sustancias tóxicas, de cosas que nos puedan dar alergia, pero cuando ese sistema se equivoca, puede volver toda esa armamentaria que tiene para curarnos, para inflamar y desinflamar y para reparar, se puede volver en contra. Y todos los órganos del cuerpo tienen ese riesgo. Muchos conocemos personas que tienen enfermedades de la tiroides, en las que el sistema inmune ataca la tiroides, tienen enfermedades de la piel como la psoriasis, el vitiligo, en la que el sistema inmune ataca células especiales de la piel. También hay enfermedades autoinmunes que atacan muchos sistemas. El lupus, por ejemplo, puede atacar el corazón, puede atacar las articulaciones, puede atacar los riñones. Y específicamente lo que pasa en esclerosis múltiple es que el sistema inmune desarrolla una autorreactividad contra sustancias que están en la mielina. Y la mielina, como hemos explicado, pues como en otros contextos, es el aislante del cable, ¿cierto? La mielina rodea el cable que lo llamamos axón y permite que la información a través de las neuronas viaje de forma rápida y que no haya cortocircuitos. Entonces, si pudiéramos ver en un microscopio una placa desmielinizante o una de las lesiones que muchas veces les mostramos en la resonancia, lo que vamos a ver es que la mielina está desgastada, está inflamada y que alrededor hay un montón de células del sistema inmune causando esa inflamación. Dependiendo de la zona de mielina o de los axones que estén afectados, pues va a ser el síntoma. Y como el cerebro de todos es diferente, ¿cierto? No hay un cerebro igual a otro, por eso lo llamamos la enfermedad de las mil caras, porque los síntomas van a depender de qué zona es la que está afectada y pues cada cerebro, digamos que tiene una organización similar, pero cada cerebro se puede manifestar de manera diferente.
Perfecto. Entonces, exactamente eso es lo que estaba diciendo María. Si uno mira, porque yo sé que para todos entender eso de mielina y neurona y comunicación entre las células o las neuronas, si miramos aquí finalmente una neurona entre la otra, entonces ellas se comunican por un montón de sustancias, pero finalmente pasa todo como si fuera energía y por eso siempre hacemos la analogía del cable de luz. Entonces, si yo quiero mandar un mensaje desde el cerebro hasta la pierna, y tengo aquí cortado, ¿cierto? Porque aquí tendría una vaina de mielina protegiéndome para empezar a saltar todas esas comunicaciones, hacer todo más rápido, pues voy a tener un cortocircuito. Entonces este mensaje no va a llegar como yo quisiera. Y es aquí donde todos dicen, bueno, incluso cuando ya me he recuperado, digamos que la mielina se ha recuperado un poco y estoy bien, pero estoy cansada porque está haciendo mucho calor o caminé mucho rato, esa comunicación empieza a fallar y yo vuelvo como a copiar un poco. Si descanso y me hago un rato y me acuesto, vuelvo y reparo, ¿cierto? Porque entonces el cuerpo o todas las neuronas ponen todo el esfuerzo en la comunicación, pero si yo tengo el cable pelado, pues hago cortocircuito y todos hemos visto qué pasa con el cortocircuito, ¿cierto? Puede que incluso el celular funcione y cargue, pero toca hacerle maniobras, todo. Entonces, por eso es que vemos esa falla en toda la transmisión nerviosa. Incluso como nos decía María, según el lugar, entonces algunos será la pierna, pero si soy yo, que mi manifestación fue el ojo, entonces mis neuronas del ojo, cada vez que leo mucho o al final del día, puedo sentir la visión borrosita porque esta comunicación que estamos viendo acá, pues se cansa, empieza a fallar y no pasa toda la información como quisiera. Esto finalmente es químico, pero depende mucho de esa mielina para que sea una conducción más saltadora, más rápida y no sea lenta. Y cuando es lenta es que uno empieza a sentir todos los síntomas. Bueno, otra de las preguntas más frecuentes cuando estamos explicando el diagnóstico y cuando estamos confirmando el diagnóstico es que ninguna persona quiere tener ninguna enfermedad, menos enfermedades crónicas, menos enfermedades neurológicas. Entonces, muchas veces la pregunta de la persona con esclerosis múltiple o de su familia es, ¿pero por qué le dio esclerosis múltiple si ella es súper sana, nunca sufría de nada? Y eso es lo más frecuente, que una persona con diagnóstico de esclerosis múltiple sea sana. ¿Pero por qué? Se desarrolla esta autorreactividad, o sea, ¿qué hace que el sistema inmune, en vez de estar entretenido con bichos, con parásitos, con bacterias, empiece pues como a autoatacarnos? Ese riesgo se divide en dos partes. Un riesgo genético que explica el 30% del riesgo, pero ese 30% no es suficiente para que solo una persona, por tener un papá, una mamá o un familiar con esclerosis múltiple, desarrolle esclerosis múltiple. Es más, la mayoría de los casos, si ustedes lo van a ver en su caso, ustedes no, pues la gran mayoría, puedo decir el 90%, no tienen ningún antecedente en la familia de esclerosis múltiple. Entonces eso nos explica que los genes no lo explican todo, solo explican el 30%. Pero el 70% del riesgo son los factores ambientales. En los factores ambientales se ha estudiado muchísimo y no lo teníamos tan claro hasta años recientes. Entonces siempre decían, probablemente es la dieta, que cada vez comemos más ultraprocesados, probablemente es que estamos consumiendo demasiado sodio, porque todos estos ultraprocesados normalmente tienen muchos preservantes que suben el sodio. La obesidad, sobre todo el sobrepeso o la obesidad en las mujeres alrededor de la menstruación, alrededor de los años de la menstruación, puede también causar ese desequilibrio y hacer que nuestro sistema inmune sea más reactivo. El cigarrillo, pues ahora pues ya no hay casi tabaquismo, pero pues muchas veces las personas empezaban a fumar desde edades muy tempranas. Y en los últimos 5 años ha habido publicaciones muy interesantes en las que vinculan una infección por un virus que se llama el virus del Epstein-Barr con un aumento muy significativo del riesgo de padecer esclerosis múltiple. Entonces, con esa información podemos decir que una persona que tenga unos genes que predisponen se enfrenta a una infección como el virus del Epstein-Barr y dependiendo del momento de su vida que tenga esa infección, puede aumentar hasta 30 veces el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple.
Entonces, ¿qué pasa? No es que el Epstein-Barr dé esclerosis múltiple. El Epstein-Barr es un virus súper frecuente. Es como el virus de la gripa, es como la rubeola o es el exantema súbito o los virus que normalmente les dan a los niños chiquitos como la varicela. Y lo normal es que uno se exponga a esos virus en la edad temprana, ¿cierto? En el jardín o en el preescolar. Pero pues como cada vez vivimos en ambientes de pronto un poco más sanos, más limpios de lo que deberían ser, a veces no nos exponemos a esos virus tan chiquiticos, sino que nos exponemos a esos virus alrededor de los 15 años, 16 años, o sea, en la adolescencia. Y al parecer esa mezcla de un gen o unos genes que me ponían en riesgo, más esa exposición tardía a ese virus, causan una desconfiguración del sistema inmune y ese sistema inmune empieza a reconocer a estas proteínas de la mielina como si fuera pues un agente externo. Eso en la causa. Ya también hay muchas otras teorías que se están estudiando sobre si la reactivación o no de este virus se pudiera relacionar con la actividad inflamatoria en el futuro, pero digamos que esa es información bastante preliminar. Lo que sabemos ahora es que pueden haber unos genes que nos confieren 30% del riesgo y esos genes combinados con factores ambientales finalmente hacen como la tormenta perfecta para que haya esa reactividad en el sistema inmune. Y aquí en los factores ambientales yo me quiero detener un poco porque si bien digamos que lo que podemos nosotros modificar, porque los factores genéticos ya no podemos hacer nada, por eso nosotros les recomendamos, listo, ¿qué podemos hacer? Una dieta baja en sodio, tener buen peso, dejar de fumar, ¿cierto? Pero también cuando uno es recién diagnosticado de esclerosis múltiple, salen las mil dietas, salen que vea que usted no puede hacer esto, que ejercicio sí, que ejercicio no, que tiene que ser la dieta keto, ¿no? Que la dieta inmunogénica. Pues digamos que sí se recomienda una dieta saludable, baja en sodio, alta en vitamina D, incluso nosotros ven que nosotros suplementamos la vitamina D, pero tampoco hay que ser que todos tengamos que ser veganos, todos tengamos que ser estrictos, ¿cierto? Porque todavía no está comprobado. La microbiota que todos siempre preguntan, sí está, digamos que relacionada a todo esto de los factores ambientales, que también tiene mucho sistema nervioso, toda la parte del tracto gastrointestinal, pero hasta ahora no se ha demostrado una sola dieta que diga, bueno, esta es la dieta top en esclerosis múltiple. Entonces, desde que sea saludable, básicamente casi todas las dietas saludables las podemos continuar. Usualmente nosotros recomendamos la mediterránea porque es la que ya tiene muchos estudios y es la dieta que más, digamos, ha llevado y ha logrado mostrar muchos cambios a través de la vida, pero pues no es una camisa de fuerza. Entonces volvamos al por qué pasa la esclerosis múltiple y recordemos, entonces tenemos genes y tenemos unos factores ambientales. ¿Y qué pasa? Esos factores ambientales, como les estaba explicando María, entonces llega un virus y se hace como si fuera un caballito de Troya y se hace pasar por la mielina, ¿cierto? O son tan parecidos que este sistema inmune que nosotros llamamos linfocitos, que lo encontramos en la mucosa del tracto gastrointestinal, en la parte respiratoria, en la piel, en los ganglios linfáticos, acá se encuentran en todas las zonas que son como si fueran las bases para que todo lo que entre al cuerpo le hagan un retén, ¿cierto? Le hacen un retén. A ver, ¿usted quién es? Entre, siga, lo conozco, no lo conozco, es mío o es ajeno, ¿cierto? Entonces logra algún virus, pongamos el Epstein-Barr, hacerse pasar como si fuera nuestro y ya los soldados lo que hacen es que confunden completamente esa mielina con el Epstein-Barr y ellos ya lo toman como ajeno, ¿cierto? Entonces, cuando toman algo ajeno, ellos ¿qué hacen? Atacar. Entonces ya no son soldados atentos a la espera de que alguien entre en todas esas partes, sino soldados atacando a la mielina, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a pelar todos esos cables y ahí empiezan las manifestaciones. Y por mucho que haya otros soldados que estén reparando todo el daño que los mismos soldados están haciendo, pues vamos a empezar a sentir los síntomas. ¿Listo? Entonces, por eso María nos decía que hay un componente en el sistema periférico, o sea, como en toda la sangre, que son los linfocitos,
que están ahí vigilantes, y ya finalmente pasan al sistema nervioso central, porque ya todos estos soldados quedaron activados y están haciéndose daño en las neuronas. ¿Y entonces cuáles son los síntomas? Bueno, entonces ya cuando se dio esta autorreactividad, estos soldados, como dijo Caro, ya tienen una misión muy clara y es buscar cualquier cosa que se parezca a la mielina y eso hace que ellos migren al sistema nervioso central a atacar los mielina que está rodeando los axones. La esclerosis múltiple tiene muchos síntomas, ¿cierto? Y tiene síntomas visibles y síntomas invisibles. Pero para el diagnóstico, normalmente como para aplicar los criterios y para nosotros estar seguros que estos síntomas que está presentando el paciente sí tienen un origen en la inflamación del sistema nervioso central, se han descrito como 4 tipos de síntomas que son los clásicos. Más o menos con cada uno debuta el 30% de los pacientes. La neuritis óptica es uno de los más frecuentes y a veces es uno de los más difíciles para nosotros porque nos confunde con otros diagnósticos, ¿cierto? La neuritis óptica normalmente el paciente se va a quejar de disminución de la agudeza visual por un ojo, más raro que sea por los dos. Asociado a eso va a tener dolor, entonces los pacientes nos dicen normalmente estoy viendo como a través de un vidrio sucio o de un lente opaco y cuando miro para arriba o cuando miro para los lados siento que me duele en la región posterior de la órbita o incluso puede ser como muy parecido a un dolor de cabeza. Y cuando nosotros examinamos el paciente, pues notamos que hay una diferencia en la agudeza visual entre uno y otro ojo. Vemos que la reacción de la pupila del ojo que está afectado no es igual a la del ojo que no está afectado. También hacemos algunos test de colores y vemos que el paciente ve los colores más lavados, como desaturados por el ojo afectado. Normalmente estos pacientes los hospitalizamos para estudiarlos y responden muy bien cuando iniciamos el tratamiento con metilprednisolona. Más o menos, como les expliqué, el 30-35% de los pacientes, este es el primer síntoma. O puede que no sea el primero, porque cuando los interrogamos empezamos a preguntar por otros síntomas, pero casi siempre en el 30% es un síntoma que los hace consultar o que les paren bolas cuando consultan, que a veces pasa eso, pues el paciente sí consulta, pero muchas veces el síntoma no lo estiman como que fuera un síntoma necesario para estudiar. Los síntomas de tallo cerebral son súper complejos porque el tallo cerebral es una estructura que es un puente entre el cerebro y la médula. Entonces, por ahí pasan muchos axones que tienen muchas cosas que hacer. Por ejemplo, pasan los axones que coordinan los movimientos de los ojos, pasan los axones que coordinan el movimiento y la sensibilidad de la cara, axones que coordinan movimiento y sensibilidad de las 4 extremidades, pero también hay núcleos del equilibrio, pero también hay núcleos incluso de la forma de hablar, de tragar. Entonces pueden ser otro montón de síntomas. Los más frecuentes es que el paciente tenga visión doble, que no pueda enfocar bien, que se sienta muy mareado, que ustedes vean el paciente que camina como un borracho, o sea, así como yéndose para los lados o que los movimientos finos de las manos no están bien. También disminución de la sensibilidad en la cara o asimetría de la cara o un paciente muy mareado. Entonces, miren la cantidad de síntomas solo de una estructura muy pequeña que es el tallo cerebral. Ahí pueden debutar otro 30% de los pacientes. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, es un vértigo, no, entonces es del oído. Entonces primero los ve el otorrino, el vértigo puede que se quite, puede que no. Entonces a veces digamos que no son síntomas que los hagan llegar directamente al neurólogo. Tercer síntoma, los compromisos medulares. Y la médula, pues también es un cable muy importante. Generalmente por la médula viaja sensibilidad y viaja la parte motora, la fuerza y el movimiento. Entonces es frecuente que los pacientes sientan debilidad o sientan torpeza en una extremidad. Cuando la inflamación de la médula es en la parte superior, es muy frecuente un fenómeno que se llama el fenómeno del Hermite, y es que cuando los pacientes flexionan el cuello o flexionan el tronco, empeoran los síntomas o se desencadena como una corriente eléctrica que baja por la espalda. En la médula también hay centros muy importantes del control de la micción y del control del hábito intestinal, entonces puede ser un síntoma que se asocie a que no pueden empezar a orinar o a que tienen que ir muy urgente al baño. Y generalmente en esclerosis múltiple no es un síntoma, no es de debilidad absoluta.
O sea, no es que la mano esté caída, muerta, no se muera para nada, sino que es una debilidad que es leve a moderada. Y el cuarto síntoma, que es el síndrome hemisférico, ya es por una lesión en el parénquima cerebral. Lo más frecuente es que afecte cara, brazo y pierna del mismo lado con un síntoma sensitivo o con un síntoma de debilidad. Entonces, esos son los cuatro síntomas clásicos. Yo sé que hay muchos pacientes que debutan con otros síntomas, ¿cierto? En vez de una disminución de la sensibilidad, con un dolor de características neuropáticas, con problemas para caminar, pero estos son como los clásicos que siempre pues a las personas que trabajan en atención primaria, siempre los deben hacer pensar, este paciente necesita estudiarse. Perfecto. Y también que es importante, por eso cuando entienden esto, de pronto uno dice, bueno, es que yo consulté muchas veces a urgencias y me devolvían, ¿cierto? Entonces, eso es usualmente que alguien consultó por un vértigo y ellos tomaron que el vértigo era del oído y como los síntomas mejoran, todos lo han vivido, ¿cierto? Entonces se pasó, bueno, se pasó. O yo estaba después viendo borroso, pero no se fue mejorando también, ¿cierto? Y es solo cuando llegan a nosotros que uno empieza a atar cabos. Entonces me dice, ¿cómo así? Entonces viste borroso hace 6 meses. Ahora tienes un vértigo, tuviste una parálisis facial, ¿cierto? Una vez tuviste incontinencia. Entonces uno, como ya está acostumbrado a verlo, te lo coge más rápido, une todo. De pronto a un médico general le cuesta como unir todo y por eso hay veces, digamos que se tardan tanto en el diagnóstico. Entonces esa es una de las ideas de empoderarlos también a ustedes y de nosotros empezar a sensibilizar para que todo el mundo vaya uniendo todas estas piezas para el diagnóstico. Y otra cosa de lo que estábamos hablando, entonces miren que la presentación es subaguda y mejora de días a semanas. Entonces, ¿qué pasa? Todos ustedes lo han vivido. Entonces yo me empiezo, por ahí tenemos a alguien conversando, empiezo con un ojo, ¿cierto? Entonces me empieza a doler el ojo un poquito, le empiezo a ver borrosito, eso que uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Incluso pude haber tenido gripe unos días antes, o pudo haber tenido algún encadenante, o trabajé mucho, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, de ahí después se va subiendo eso y uno dice, ay, no, pero ya se estoy viendo muy borroso. Los que son juiciosos siempre van a urgencias, que haga una cuña en esclerosis múltiple. Todo lo que dure más de un día, hay que ir a urgencias, ¿cierto? Cuando uno ya lleva un mes sin ver, pues ya no hay mucho que hacer, pero si uno se fue después del día, probablemente miren que estamos aquí subiendo apenas los síntomas y podemos acortar todo eso. Entonces los que no son juiciosos dicen, bueno, yo me quedé en la casa y con los días, semanas, más o menos al mesecito, otra vez volví a estar normal, porque si recuerdan, al principio los síntomas recuperan completamente, ¿cierto? Entonces yo sí, si me ponen a pensar, yo sí tuve ese síntoma en el ojo, o uno les pregunta, sí, yo sí tuve unos vértigos que me duraron unas semanitas, pero se me mejoraron. O yo un tiempo sentía como la mano encalambrada, sí, y la tuve varias semanas, pero después mejoró, ¿cierto? Entonces, más o menos, así son todos los síntomas de la esclerosis múltiple. Con el paso del tiempo, como explicamos, pues ya esa vaina de mielina, digamos que los soldados están atacando tanto que los que reparan ya no les da, ¿cierto? O sea, ya no les da, no tienen cómo, no tienen suplementos para volver a generar y ya empieza a quedar el cable pelado. Entonces, cuando ya empieza a quedar el cable pelado en las neuronas, en los axones, ya esos síntomas se vuelven de forma permanente. Y ahí es donde uno dice, me quedó una secuela. Es cual, no, a mí después de tal fecha, esta mano siempre me quedó más pesada. Pues ya han pasado varios años, ya hice terapia, todo, pero si uno la compara, me quedó más pesada. O yo quedé con una visión más borrosa, o la pierna, o quedé con un tipo de incontinencia de urgencia, ¿cierto? Entonces ahí es donde quedan las secuelas, como cuando siguen a repetición los síntomas o cuando no las cogemos de forma temprana. ¿Qué vemos en la resonancia? O sea, porque le explico yo a los pacientes que hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple no hay un solo examen. Normalmente es un rompecabezas que necesitamos armar 3 piezas. Una, obviamente, es los síntomas que ustedes nos cuentan, lo que presentaron o por lo que los hospitalizaron. Junto con los síntomas va el examen neurológico, ¿cierto?
Hay pacientes que se recuperan muy bien y uno hace un examen neurológico que es completamente normal, pero como explicaba Caro, hay personas que no se diagnostican en el primer evento, sino que han pasado un montón de eventos y uno ya el examen neurológico puede ver como ciertas cicatrices o ciertas pequeñas secuelas que a veces incluso son imperceptibles para el paciente, pero que nosotros lo vemos en el examen neurológico. La segunda ficha, y es la más importante, es la resonancia. Y la tercera, pues que no es menos importante, pero pues que es, digamos, un criterio que nos apoya el diagnóstico, es la punción lumbar para la determinación de bandas oligoclonales. Entonces, lo que les queremos mostrar acá en la resonancia es que ese ataque de esas células del sistema de defensas que están autorreactivas, nosotros vemos la inflamación en forma de placas o en forma de lesiones, que muchas veces cuando tenemos tiempo en la consulta podemos mostrárselas a ustedes, pero esas placas y esas lesiones tienen que tener una forma y una distribución especial, porque resulta que en la resonancia hay muchas enfermedades que ponen, pues, o que se manifiestan con puntos blancos en el cerebro. Por ejemplo, una persona hipertensa no controlada puede tener puntos blancos en el cerebro. Un diabético no controlado, una persona que tuvo un trauma de cráneo muy grave, la cicatriz se puede ver como puntos blancos. Una persona con migraña, la edad, tener más de 60 años. Entonces, miren que hay muchas causas de puntos blancos en el cerebro y pues puede ser la marca del envejecimiento. Pero para nosotros no confundirnos, tenemos que tener en cuenta que esos puntos blancos los estamos viendo en una persona que se presentó con unos síntomas especiales y que esos puntos blancos tienen que tener una localización, un tamaño y una forma especial. Entonces siempre hablamos que son lesiones generalmente redondeadas u ovaladas, que están alrededor de las zonas que tienen mucho líquido cefalorraquídeo. Esas zonas nosotros las llamamos ventrículos. ¿Por qué? Porque por los ventrículos entra mucha parte de la circulación al cerebro y el sistema inmune entra al cerebro a través de los vasos sanguíneos, porque el sistema inmune es la casa, los vasos sanguíneos es donde normalmente reside la mayoría de las células del sistema inmune. Entonces eso nos ayuda a la localización y normalmente como el nombre de la enfermedad es esclerosis múltiple, significa que no tenemos una sola lesión ni una única placa, sino que esa inflamación la podemos ver en múltiples localizaciones, que es lo que les queremos mostrar acá con esta diapositiva. La localización periventricular, que es la que se ve en la primera imagen, la localización yuxtacortical, que es una región especial del cerebro donde se une la sustancia gris con la sustancia blanca, la región infratentorial, que es donde está el tallo cerebral, la estructura que les hablamos ahora, que les podía dar visión doble, vértigos, problemas de coordinación, y la médula espinal, pues que es el cordón finalmente por donde bajan todos los axones a darnos movimiento y a darnos sensibilidad. Entonces, esto es lo que buscamos en una persona que nos consulta con unos síntomas que son muy sugestivos de esclerosis múltiple. Lo que queremos es terminar de armar el rompecabezas y la resonancia es la que nos dice esos síntomas que tuvo esa persona se pueden explicar por estas lesiones. Hay muchas otras causas de visión, de dejar de ver por un ojo, hay muchas otras causas de problemas de sensibilidad y problemas de fuerza. Entonces, por eso la resonancia nos dice no, o sea, este rompecabezas sí tiene sentido para hacer esclerosis múltiple. Sin una resonancia, no hay diagnóstico de esclerosis múltiple. Los síntomas pueden ser típicos, podemos ver un examen neurológico que no está adecuado, pero para nosotros es indispensable evaluar las imágenes, porque como se los dije al principio de la charla, la esclerosis múltiple es la enfermedad de las mil caras y nosotros no nos queremos confundir, sobre todo pues al confirmar o al dar un diagnóstico. Por eso es súper importante si es la primera cita, si es un neurólogo que los va a ver por primera vez, si con todo esta incertidumbre del sistema de salud van a pasar de un seguimiento a otro lugar de seguimiento, lleven sus resonancias. Es fundamental para que el neurólogo que los va a empezar a ver o si van a cambiar de neurólogo o una segunda opinión pueda ver la imagen y decir, sí, esta persona verdaderamente yo la estoy viendo hoy con un diagnóstico de esclerosis múltiple y puedo tomar conductas más adecuadas. De acuerdo con María. Entonces, antes de seguir, como siempre hacemos nosotros, uno tiene una imagen del paciente físico
pero también tiene una imagen de la resonancia del paciente, ¿cierto? Porque para nosotros necesitamos tenernos una idea de qué tantos síntomas ha hecho, si esos síntomas sí son correspondientes a las lesiones, porque ustedes han visto, a los que han vivido una junta médica, es porque resulta que sí tuvo un vértigo, pero es que nunca tiene ninguna lesión en ninguna parte del cerebro que haya dado vértigo, y ese vértigo no se pudo objetivar y probablemente fue, o no le puede dar vértigo por muchas causas, ¿cierto? Por los oídos, por la autonomía, bueno, por otras cosas. Entonces, no todo se puede atribuir a la esclerosis múltiple. Como dice María, esto es un rompecabezas que vamos a ir armando. Son los síntomas específicos que deben corresponder a unas lesiones específicas en cerebro, ¿cierto? No son todas las lesiones. Lo otro que preguntan con frecuencia, y es como, tienen una expectativa de pronto de borrar lo que ya pasó con los medicamentos, ¿cierto? Y digamos que algunos medicamentos sí bajan la inflamación y cuando uno ve los esteroides bajan la inflamación y puede lesiones más pequeñas, pero esto siempre se va a ver, son secuencias que muestran lo que ha pasado en el transcurso de la vida. Entonces, el hecho de que no se nos borraron no quiere decir que no nos está yendo bien con el tratamiento, ¿cierto? Son lesiones que van a estar ahí y que cada vez nos van a confirmar su diagnóstico, pero no quiere decir que tengamos que borrarlas con el tratamiento. Claro, yo ahí les hago una Sí. analogía como cuando uno le hacen una cirugía, Ujú. ¿cierto? Que la herida cierra, pero Pero la si la cicatriz se queda ahí, ¿cierto? Ya te quitan los puntos, pero la marquita de la cirugía ahí se va a quedar. Eso pasa con las lesiones. El cerebro tiene una capacidad de repararse. Antes que decíamos, no, si usted ya se le muere una neurona, ya se quedó sin esa neurona. Eso ya está bastante rebatido. Todos tenemos una capacidad de repararnos, pero esa capacidad va disminuyendo si yo tengo una herida inflamada, infectada constantemente, pues nunca se va a reparar y eso pasa, por ejemplo, en una esclerosis múltiple no tratada. Y segundo, que es que a medida que cumplimos años y envejecemos, también la capacidad de reparación no es la misma, ¿cierto? Entonces uno cuando ve personas o pacientes súper jóvenes, uno ve que hay lesiones que casi que desaparecen o que se vuelven súper chiquitas porque uno dice, claro, esta persona es supremamente joven, tiene todavía mucha capacidad de reparación. Sin embargo, ahí queda el puntico. Y a medida que pasan los años y que pasa la vida, pues esa capacidad de reparación no es igual de eficaz, entonces ahí va a estar el puntico. Y eso pasa también con los síntomas. Exacto. Y entonces, uniéndonos todos, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, le estamos diciendo, hacemos un rompecabezas, síntomas que sean compatibles con la resonancia que ya vimos cómo debe ser, y nos faltan las bandas auriculares. ¿Por qué las dejamos de últimas? Porque, a ver, digamos que todos en medicina, tanto nosotros profesionales de la salud como los pacientes, quisieran que hubiera una sola cosa, que yo dijera esto es igual a esclerosis múltiple, ¿cierto? Así como cuando uno COVID, prueba de COVID positivo o negativo, ¿cierto? Y uno dice, listo, tengo COVID, es que no, o sea raro en mis síntomas, no, me salió positivo la prueba. Resulta que la esclerosis múltiple no es así, ¿cierto? No, es una enfermedad, por eso todavía es huérfana, porque no podemos decir que tenemos el test que nos dice la esclerosis múltiple. Más bien tenemos neurólogos muy entrenados en ver todos estos síntomas, ver todo y atar cabos y hacer un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra herramienta tenemos? Porque ya todos tenemos información y dicen, no, esto sí va a ser una esclerosis múltiple, yo lo confirmé con el examen neurológico, veo en la resonancia de las imágenes tal cuales que están descritas, el neuroradiólogo también me confirma, sí, son las que está sospechando, ¿qué más puedo hacer yo? Entonces, si miramos esta imagen y nos devolvemos al principio, acuérdense que hablamos que es del sistema nervioso central. Y acuérdense que María les contó que el cerebro se baña en un líquido, ¿cierto? Y ese líquido pasa del cerebro a toda la columna, ¿cierto? Entonces, todo está bañadito ahí, que es un líquido que básicamente lo protege, porque cuando uno tiene pues movimiento y todo eso, pues, aísla todo ese daño que puede dar. Y ese líquido baja hasta la parte más lumbar, ¿cierto? Donde ya no hay médula espinal, ya no hay riesgo pues de ninguna lesión y ya solo están los pequeños nervios y uno puede acceder a ese líquido, ¿cierto? Entonces, si uno accede a ese líquido, tiene la oportunidad de sacar el mismo líquido del cerebro y poder medir qué está pasando, ¿cierto? Entonces,
Por eso nosotros insistimos cuando es la primera vez, esto no es que lo repitamos muchas veces, ¿cierto? Si mucho una segunda vez sí quedan dudas, pero solo una primera vez, en que sí para nosotros son necesarios. Porque hay estudios incluso que hablan que más del 90% de los pacientes con esclerosis múltiple deben ser positivos para las bandas oligoclonales, que ya vamos a ampliar qué son estas, ¿cierto? Pero si tú eres de los que no tienes bandas positivas y igual tienes el diagnóstico, no quiere decir que no lo tengas, ¿cierto? Probablemente todo lo otro era muy típico y así fueran negativas, todavía sigues teniendo el diagnóstico, porque hay un porcentaje que no lo tienen. Lo mismo que si tú tienes otro tipo de enfermedad y tienes bandas oligoclonales, hay varios patrones que ya los vamos a explicar, la población normal incluso las puede tener, ¿cierto? Entonces, ninguno de estos tres solito hace el diagnóstico. Debe ser una mezcla de los tres y por eso se crearon los criterios específicos que en una clase posterior los vamos a ampliar y con estos criterios los neurólogos suman todos los puntajes para que se dé esclerosis múltiple. Entonces se accede al espacio donde está el líquido, aquí ya no hay riesgo de nada, es la misma epidural que le hacen a las mujeres que están en embarazo, se saca líquido, se toma líquido y se procesa. Entonces, lo que decía Caro es ese líquido, lo comparamos, digamos, la prueba que se llama bandas oligoclonales consiste en ese líquido que sacamos del cerebro, que es el líquido cefalorraquídeo, buscamos sustancias que indican que ahí hay inflamación y la comparamos con el suero, o sea, con sangrecita que sacamos como cuando se van a hacer los hemogramas, comparamos qué tanta inflamación hay en el suero y qué tanta inflamación hay en el líquido cefalorraquídeo. Como la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta solo específicamente al sistema nervioso central, lo que vemos en esa comparación es que en el suero no hay inflamación porque las defensas no están atacando a nadie en el resto del cuerpo, pero que en el líquido cefalorraquídeo sí hay inflamación. Y eso es lo que nosotros llamamos unas bandas oligoclonales patrón 2, que hay más inflamación en el líquido versus el suero. Hay otros patrones, que es por ejemplo el patrón tipo 1, en el que ninguno de los dos hay inflamación. O el patrón tipo 3 es el que hay un poquito de inflamación en el suero, o sea, en la sangre normal, y un poquitico de inflamación en el líquido cefalorraquídeo. Y el patrón 4 es ya otro patrón de otras enfermedades y es que hay mucha inflamación, tanto en suero como en líquido. Pero el que nosotros estamos buscando, que nos da, digamos, nos aumenta un poco la certeza diagnóstica, es el patrón tipo 2. Y ya con esos resultados de bandas oligoclonales, de resonancia, junto con el interrogatorio y el examen neurológico, terminamos de armar un poquitico, pues o terminamos de decir, pues tenemos una certeza diagnóstica muy alta de que este paciente tiene esclerosis múltiple. Dos cosas importantes, los criterios diagnósticos se van actualizando, normalmente cada 5 años. Este año va a haber una actualización de los criterios diagnósticos. Muy seguramente en septiembre, después del Congreso Europeo de Esclerosis Múltiple, nosotros vayamos a decir, bueno, hoy vamos a hacer una actualización de esta charla que les estamos dando hoy porque en un mes se publicaron nuevos criterios. Eso para los pacientes no tiene, digamos, mucha novedad porque a lo que nos exige es a que los neurólogos siempre estemos al día, a diagnosticar más temprano y a equivocarnos menos en el diagnóstico, porque así utilicemos tres herramientas, que es la historia clínica y el examen neurológico, la resonancia y las bandas oligoclonales, nos podemos equivocar. Hay estudios que han mostrado que del 10 al 20% en algunos países de diagnósticos de esclerosis múltiple son errados. Por eso también hay que ser tan estrictos en el interrogatorio, tan estrictos en el examen neurológico, en que la resonancia sea de buena calidad, sea un equipo bueno, el radiólogo que nos ayuda, que tenga experiencia en nosotros ver las imágenes y tan estrictos muchas veces en solicitar la punción lumbar. Claro, y por eso hay veces ven que a veces nos tomamos el tiempo y ustedes tienen ese afán que nosotros lo entendemos, ¿cierto? Quiero que me digan ya que tengo, pero decimos, no, hasta aquí no te hagas todos los exámenes, nosotros no podemos revisar todo y miremos todo bien, no podemos dar un diagnóstico, porque como ven, es un diagnóstico que debe tener mucha precisión
y que no se dice ligeramente, ¿cierto? Uno no va diciéndole a cualquiera con cualquier resonancia, ve, sí, eso va a ser una esclerosis múltiple, ¿cierto? Porque eso no es así, no es como, sí, debe ser una gripa, ¿cierto? Una gripa, uno, cualquiera que tenga mocos, no debe ser una gripita. Eso es una enfermedad que sí requiere un poco más de presión experticia, entonces tampoco es para que lo hagan médicos que no son especializados en eso. Realmente por lo menos debe ser un neurólogo, ni médicos internistas, ni médicos generales están preparados. Y hasta nosotros los neurólogos tenemos que estar pendientes de todo lo que sale para estar al día, porque en los últimos 5 años ha cambiado, ha salido unos medicamentos, los criterios cambian, cada vez se realizan estudios más de las causas, entonces hay que estar pendientes de todo lo. Y por eso, Caro, también con frecuencia presentamos a los pacientes en juntas médicas. Sí, Porque vemos muchos pacientes, pero uno dice, pues que de pronto yo no esté sesgada o yo no esté viendo cosas que otras personas puedan ver, porque también si uno ve todo el día esclerosis múltiple, pues como que yo no me relaje, sino que seamos varios los colegas que revisemos las imágenes, que revisemos la historia clínica y estemos pues tranquilos que estamos en el diagnóstico que es. claro, usualmente cogemos por lo menos 3 neurólogos para que seamos impar, para que todos tengan opinión diferente. O hay dos que no conocen el paciente, ¿cierto? O sea, que no es que hay una que lo vieron y que están sesgados como por lo que vieron. Hay un neuroradiólogo que solo se dedica a ver ese tipo de placas para decir si sí son o no sean las placas de la hipertensión o de la migraña o todo lo otro. Y usualmente también tenemos neuropsicólogos y tenemos médicos expertos de ese tema para que todos den la opinión. Entonces, miren que cuando uno los lleva a junta y se saca el resultado de la junta, es algo que así parezca que no hay el test de la esclerosis múltiple, por lo menos están todos los elementos para uno decir, esto sí es una esclerosis múltiple, ¿cierto? Y entonces si ustedes dicen, bueno, pero si son 3 cosas, entonces ¿para qué me hacen a mí un montón de exámenes? Claro, porque un principio de esta enfermedad es descartar que no haya nada otra que esté causando esta enfermedad o estos síntomas, ¿cierto? No es lo mismo decirle a cualquier vértigo, ah, eso es una esclerosis múltiple, porque ustedes saben la cantidad de vértigos que hay en los pacientes. Todas las neuritis ópticas no son esclerosis múltiple, siendo así, estaríamos Marello a reventar, porque neuritis óptica llegan por muchas causas todos los días. Hay enfermedades autoinmunes, como María les dijo al principio, todo el lupus, el Sjögren, la artritis reumatoide, pueden hacer manifestaciones muy similares y no son lo mismo. Y acuérdense que hay hermanitas de la esclerosis múltiple que causan síntomas muy similares, pero son muy diferentes, tanto en el diagnóstico como en la forma de tratar, como son la neuromielitis óptica, la enfermedad por el anticuerpo MOG o la anti-MOG o el MOGAD, ¿cierto? La que conocemos, y así muchas otras. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautelosos de pedir todo lo que estamos sospechando, pero descartar todo lo otro que no sea, ver que no tenga ninguna infección. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros ya estamos calculando qué medicamento vamos a poner. Entonces, por eso ustedes dicen, Dios mío, pero es que me han pedido en EMIR exámenes, pues son necesarios. No es porque queramos pedir y pedir y pedir, sino que este primer momento es un poquito difícil y por eso hacemos todos estos estudios. Y bueno, entonces ya después nos vamos a enfocar, pero si reunimos todo, aquí María y yo ya tenemos lo que les hemos explicado, síntomas, bandas y resonancia. Miren que con esto hacemos el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá para que todos podamos también empezar a hacer sus preguntas. Las podemos hacer en orden. Y Creo, Caro, que habían dos manitos levantadas desde temprano en la desde charla. temprano, ya la voy a poner. Entonces yo dejo de presentar, esto acá la guardamos y vuelvo acá. Yo ya no Listo. las veo acá en mi... Espérenme ese por acá. Eh, manito levantar. Yo no las veo, si quieren las volvemos a levantar para empezar. O también pueden escribir, o sea, como se sienten más cómodos, empezamos a ampliar todo esto que ustedes quieren.
Están muy tímidos. Esta es la hora de preguntar. Sí, yo tampoco las veo acá en el chat. Por aquí ya nos Eh, llegó una. Isabel nos pregunta, María, ¿qué significa en términos de resonancia agujeros negros y en términos de esclerosis? vale, ¿explicas tú, Caro, o si quieres Bueno, la respondo yo? bueno, Me gusta hacer analogías con el resto del cuerpo, sobre todo con la piel, que es algo que podemos ver tan claro. Cuando nos hacemos una herida en la piel, esa herida cicatriza y digamos que puede cicatrizar de tres formas. Una cicatrización perfecta que no se queda viendo, ¿cierto? Que uno dice, ve, no se me quedó notando. Eso sería como si en nuestro sistema nervioso central la mielina se reparara de una manera tan espectacular que casi que ni se queda viendo la lesión. Otra es la cicatriz normal, que queda como el cordoncito y que ahí se ve y ahí queda la marca y nos queda para toda la vida. En la resonancia serían las punticos blancos que vemos en resonancia. Y otra forma de cicatrizar es la cicatrización atrófica, en la que la cicatriz queda hundida. No sé si han visto la cicatriz, por ejemplo, de cuando nos vacunaron recién nacidos de la tuberculosis, que normalmente queda un huequito hundido, cicatrices a veces de varicela o de acné también quedan un poquito hundidas. ¿Qué significa cada una? Pues si es imperceptible, significa que tenemos una capacidad de reparación, no, pues espectacular. Si es la cicatriz normal, es decir, sí, nuestro cuerpo reparó esa mielina, probablemente se volvió a construir, pero no es de la misma calidad de la mielina con la que nosotros nacimos, entonces por eso el color es diferente en la resonancia. Y el agujero negro significa que esa cicatriz, la reparación no fue tan buena. Entonces, que en vez de quedar la manchita blanca, quedó una manchita negra porque no se logró rescatar como todo el tejido que se inflamó. Probablemente sí hubo tejido que se salvó, pero hubo otro que no, que simplemente quedó ahí el hundidito, el huequito. Eso significa un agujero negro. Es importante saber, pues, o sea, entre más agujeros negros, pues probablemente no sea tan bueno, porque significa que no tenemos una capacidad de reparación que sea tan buena. En este momento, eso nos dice, acá ya hay un proceso en el que no hay tanta inflamación, sino que no hay un proceso de reparación adecuado o hay un proceso de neurodegeneración. Una persona puede tener al mismo tiempo en el mismo cerebro lesiones que cicatricen al 100%, lesiones que cicatricen normal y lesiones que cicatricen en forma de agujero negro. Entonces a veces es muy difícil predecir, porque ya tiene un agujero negro le va a ir mal o le va a ir bien. No. Por ahora son hallazgos radiológicos que nosotros vigilamos, pero no tenemos muy claro, es que si tiene más de 5, es que si tiene más de 10, si eso se va a ver en el futuro como que esté peor. Obviamente, las personas mayores, las personas que tienen una enfermedad de muchos años de evolución, como lo explicamos anteriormente, esa capacidad de reparación va siendo cada vez más deficiente. Entonces, en esas personas puede ser más frecuente ver agujeros negros. sí, usualmente por lo menos nos indica que la enfermedad ya llevaba algún ratico, ¿cierto? En el debut uno dice, probablemente yo no veo agujeros negros. Cuando alguien uno ve que es primera vez que está consultando y está llena de agujeros negros, uno dice, ya tenía síntomas y no empieza a indagar más, pero vamos a empezar, ¿será que hace unos años, piensa bien, tuviste algo de esto? Entonces, más que nos refiere a esto. Sí, Isa no, y también. nos habla de cronicidad en el tiempo. Ujú. Porque un criterio que se nos pasó a explicar, Caro, y qué bueno que de pronto con esta pregunta lo podemos explicar, es el criterio de diseminación en tiempo. Sí, En como vamos a hablar esclerosis de múltiple, criterios, pues los ponemos, sí. eso, en esclerosis múltiple no es solo un ataque. Ese ataque se ha presentado varias veces y normalmente en meses o en años. Entonces, a veces la resonancia, cuando vemos agujeros negros, nos dice, esta persona no lleva un año enferma o no lleva desde julio que hizo la neuritis óptica enferma. Esta persona no, pues debe tener ya una inflamación que lleva más tiempo. Entonces también nos ayuda como a cumplir ese criterio, que es que no es el primer síntoma, que no es el único, sino que ya ha habido una persistencia de ese daño al sistema nervioso central. Entonces, Joana, Caro, pero bueno. perdón, Isa nos preguntó que cuánto importa si tienen muchas o pocas lesiones en resonancia. Y Ujú. como nosotros les dijimos cuando estábamos en esa parte, que todos tenemos
pues por lo menos todos los neurólogos que tratamos esclerosis múltiple tenemos una imagen de la cara, pero también de la resonancia del paciente, es por eso mismo. Si uno mira los estudios de las cohortes y todo lo que han hecho, hablan de como un corte de 10 lesiones para hablar como de riesgo de conversión a esclerosis múltiple y de riesgo de enfermedad un poco más agresiva. Incluso con 15 lesiones hablan de enfermedad agresiva. Entonces, sí importan, sí importan. Y si todos vemos, si yo me siento con cada uno de ustedes y las pusiéramos todos, no todos tienen la misma cantidad de lesiones y por eso no todos tienen el mismo medicamento, ¿cierto? Y con algunos uno habla con ellos y les dice, ve, yo veo muchas lesiones, están muy activas, hay que atacar un poco más fuerte y por eso nos vamos por un camino. Y con otros les decimos, no, contigo yo siento que tenemos 3 lesiones, estamos empezando, vamos por un curso más moderado, entonces esto nos ayuda a que ustedes entiendan que eso no es una receta para todos igual, ¿cierto? Que por eso todos tenemos una imagen de que estamos viendo y por eso a todos les vamos eligiendo según lo que veamos. Sí, claro, y es tan importante el número como la localización también. Digamos que hay lesiones que pueden ser poquitas, pero que nos preocupa, por ejemplo, las lesiones de la médula, las lesiones del tallo cerebral. Entonces, por eso Bueno, evaluar la imagen es para nosotros muy importante. Caro, y hace otra pregunta, Joana, para que tú la respondas. Dice, me gustaría saber si existen síntomas relacionados con falla cognitiva que sirvan como signos o síntomas de alarma o predictores, o si los síntomas para el diagnóstico son sobre todo físicos. bueno, digamos que es una muy buena pregunta porque eso también todos lo sabemos, ¿cierto? Y la esclerosis múltiple tiene muchos síntomas cognitivos, incluso desde el debut, ¿cierto? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Usualmente son los atencionales, ¿cierto? O de velocidad de procesamiento. Entonces, ¿qué quejas son esas? Se me olvidó lo que iba a hacer, o yo antes era súper ágil con todo el trabajo, me siento un poco más lenta, me cuesta un poquito más hacer las cosas, me cuesta un poco más concentrarse. Digamos que uno con esclerosis múltiple, al principio no es como que vaya a ser un Alzheimer, que muchos se preocupan por eso, porque ya no reconozco a mis familiares, no recuerdo nada. No, es un poquito más de el funcionamiento ágil que muchos tenemos y muchos de ustedes son altos ejecutivos y tienen todo en la mente y su agenda y todo y sienten que les cuesta un poco más. O las amas de casa, Dios mío, que la leche, que el pan, que la niña, que traiga, me cuesta, ¿cierto? Entonces esos síntomas sí están e incluso pueden presentarse desde el inicio. No todos tienen que ser físicos. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, como María les mostró, estos síntomas, como son un poco inespecíficos, ¿cierto? Muchas otras enfermedades pueden dar síntomas similares, no hacen parte de los criterios diagnósticos, ¿cierto? Para nosotros, como neurólogos, si tú me cuentas esto, yo voy a decir, y fuera de eso ya, ¿cierto? Me va a sumar, ¿cierto? Pero yo no puedo decir que solo con tus síntomas cognitivos más una resonancia y que nunca hayas hecho una de las manifestaciones cardinales tengas una esclerosis múltiple. Sí, claro, y además los síntomas cognitivos hacen parte como de los síntomas invisibles, ¿cierto? Porque no son tan evidentes. Y normalmente si una persona en la consulta normal, consulta de neurología, nos llega porque tiene problemas de memoria o porque está lenta, nosotros primero vamos a sospechar otro montón de cosas antes de sospechar una esclerosis múltiple. Pero si nos llega con problemas de memoria y tú hace 2 años esa visión borrosa y hace 6 meses un problema para caminar, uno ahí empieza a armar el rompecabezas. También ha pasado que personas que llegan con que un bajo rendimiento, estoy en la universidad y nada, y nosotros los examinamos y de pronto en el examen neurológico vemos unos reflejos que no están como deben estar, o una sensación de vibración que está alterada, o vemos que el paciente está caminando como raro, cosas muy sutiles. Uno dice, bueno, pues estos problemas cognitivos puede ser que tenga un déficit de atención, puede ser que tenga una depresión que da problemas cognitivos, puede ser que tenga ansiedad que da problemas cognitivos, pero uno dice, con ese examen neurológico como raro, no, hagamos una resonancia y nos hemos encontrado pues como pacientes en que esa fue su primera manifestación, pero es lo más excepcional. Y en esos pacientes que inician con síntomas que no son los 4 que les decimos, somos mucho más estrictos. La resonancia tiene que cumplir todos los criterios, tenemos que hacer punción lumbar, porque cuando no son los típicos tenemos más riesgo de equivocarnos.
Entonces puede ser una manifestación inicial, en menos del 5% pueden ser esos síntomas cognitivos la manifestación inicial que lleve al diagnóstico. Normalmente se va sumando a otro tipo de síntomas. Erika Gales tenía la mano levantada, si quiere hablar. Sí, Ujú. ¿le abres el micrófono, Caro? Es que ya se me desaparece otra vez, yo no sé por qué las manitos, como que si no las hago ahí mismo, desaparecen. Pero yo no los A tengo ver. silenciados, ellos mismos pueden desilenciarse. Bueno, Erika, si quieres abre. O se nos fue. O se nos fue, ella, seguro intentando, ella estaba alzando la manita. Bueno, si llega, sabe que podemos hablar. Por Bueno, aquí hay otra había pregunta, sí eso. dice, tengo una duda. Si la clínica y la resonancia muestran de forma muy sugestiva esclerosis múltiple, ¿es necesario hacer punción lumbar? Bueno, esa está difícil. Esa es, Idealmente, sí, porque en nuestro medio hay muchas otras cosas que se pueden parecer a la esclerosis múltiple y queremos tener las tres fichas muy, muy claras. Entonces, lo ideal sí es hacer la punción lumbar. Sabemos que la punción lumbar es un examen doloroso, que a veces es técnicamente difícil, pero sí, en la mayoría de los casos vamos a hacer lo posible. Por acá veo otra mano, David. Voy a aprovechar y le doy la palabra. David, adelante. Hola, buenas noches. buenas noches. Hola. Yo sí quisiera tener una pregunta y es algo de lo que ustedes están hablando. Es muy importante el diagnóstico de manera temprana, pero teniendo en cuenta lo que acaban de mencionar, que es tan complicado llegar al diagnóstico, me gustaría poder como buscar la manera o entender un poco de parte de ustedes los profesionales el acercamiento un poco para que en la primera instancia al médico general o cuando uno llega, ya que soy cuidador, entonces, ¿qué sería la posible o cómo sería la forma más cercana para que se pudiese poner dentro del médico general o se pudiese sugerir o que el médico general tuviese dentro de sus posibles diagnósticos una enfermedad tan desconocida como esta y realmente se pueda filtrar por ahí? Porque a veces nos damos cuenta que damos muchas vueltas o los pacientes tienen que dar muchas vueltas, sufrir con un montón de cosas, ver también un poco la negligencia en las entidades de salud, porque, digamos, uno llega con un dolor y dice, no, pues si atendiéramos acá a todas las personas que se les duerme una mano o les pasa tal cosa, lo digo por experiencia, porque así sucedió, pues entonces urgencias estaría súper llena. Y esa negligencia a veces termina haciendo que el diagnóstico sea mucho más doloroso y sea mucho más largo, Tardío. Ujú. exactamente, teniendo en cuenta que se podría hacer un poco más temprano. Desde ahí, ¿qué se podría hacer ustedes que ya tienen el conocimiento y estando dentro del mismo, siendo médicos como tal, cómo sería la forma de poderlo acercar y que realmente el médico, tanto el internista o el médico general, lo tenga dentro de unas opciones? Porque a veces pasa que uno habla con el médico general y no tiene ni idea de qué es la esclerosis múltiple, o sea, están totalmente De perdidos. acuerdo. Esa es Gracias, mi pregunta. David. ¿Qué podríamos hacer en conjunto realmente para, pues para, primero, para poderlo masificar y segundo, pues para que sea una posibilidad, para que ese diagnóstico esté presente en los médicos de primera atención y se pueda realmente diagnosticar más a tiempo? Muchas gracias. David, gracias Gracias. por tu aporte. Pues mira que nosotros, neurólogos que trabajamos en este tema, la verdad, hacemos muchos esfuerzos. No, yo sé que no parece, porque sigue siendo muy desconocida, pero todos los congresos de neurología, siempre hay alguno de nosotros, así sean de los residentes, hablando de esclerosis múltiple, porque para las personas que van a pasar a ser especialistas en neurología, los invitamos a todos a que conozcan como las enfermedades y siempre incluimos esclerosis múltiple, así no sea lo más común en neurología, por lo mismo que tú dices, porque es difícil de diagnosticar. Eh, Hacemos todas estas campañas naranjas, ¿cierto? Que el mes de mayo todos intentamos, y por eso nosotros abrimos estos espacios con ustedes también para que nos ayuden
trabajamos con las fundaciones, o sea, intentamos por todos los medios, e incluso los mismos laboratorios también intentan difundir un poco a los médicos generales, pero obviamente nos faltan más esfuerzos, y esta es una de las iniciativas, y por eso María y yo queremos empezar con ustedes, después hacer otra, si ustedes quieren más avanzada con ustedes, y agregar médicos, ¿sí me entienden? Como que ir moviendo todo eso, ya que vemos que por redes sociales es una forma de ir trayéndolos a todos, e ir mostrando un poco más el interés. Sí, claro, eso es súper importante porque es una enfermedad rara, pero yo creo que los que ya llevan muchos años con esclerosis múltiple han podido ver la evolución de que cada vez se escucha más. Así sea, muchos me dicen, ay, doctora, vea, yo esta enfermedad nunca la había oído. Y ya en estos años que no sé quiéncito tiene esclerosis múltiple, solo hay un dicho en medicina que dice que uno no diagnostica lo que uno no conoce. Entonces, por lo menos que la palabra esté en el colectivo, en el inconsciente, por allá, va a hacer que las personas de atención primaria empiecen a pensar en eso. Y otra dificultad, pues con la que es muy difícil luchar, es que digamos, hacer medicina es muy complejo. En 6 años hay que aprender de todo, de todas las enfermedades, de todos los sistemas. Entonces, el pensum académico de las facultades de medicina, estoy hablando pues de medicina general, que es la atención primaria, pues el tiempo que se dedica a esclerosis múltiple o no existe o es mínimo. Y muchas veces el tiempo que se dedica a enseñar patologías como la neurología también es muy cortico. Entonces, muchas veces cuando entrenamos médicos generales, lo que queremos hacer es como darles banderas rojas. O sea, un paciente que se llegue con que no ve por un ojo es una bandera roja que lo tiene que ver un neurólogo. Si quiere, no piense en esclerosis múltiples, no tiene que saber que es una neuritis óptica ni una neuromielitis óptica, pero que usted sepa que un paciente que consultó por una pérdida de visión unilateral lo debe ver el neurólogo. Un paciente que consultó porque tiene un síntoma sensitivo unilateral lo debe ver el neurólogo. Como tratar de la atención primaria, hacer un semáforo de cuáles son las banderas rojas que deben hacer que esos pacientes los evalúe rápidamente en neurología y ya que lleguen a una persona más experta, para ahí pues empezar, si es una neuritis óptica, es un tumor en el ojo, es que se infartó la retina, ya pues el neurólogo es el encargado de clasificar un poco mejor. Perfecto. Bueno, Catalina nos pregunta que si la punción lumbar se hace en la etapa inicial para el diagnóstico o se requiere hacer después. Usualmente es solo para el diagnóstico. Si has visto algún caso que se repita, es porque se generó alguna duda, porque de pronto estaba negativa y estuvo en un tratamiento específico y parece muy sugestivo y la quieren repetir, pero usualmente con una sola vez sí. se hace. Sí, para el seguimiento, los exámenes son la resonancia, normalmente una vez al año, y los exámenes de sangre con la periodicidad que se necesita, por lo menos una vez al año o dependiendo de los tratamientos. Jennifer Jenny, tiene otra duda. sí, pero está muy específica y eso que no estamos hablando de tratamientos, ella debe estar hablando de algún tipo de tratamiento, porque ella dice, tengo una duda, se empieza un tratamiento inicial en la semana 0, 1, 2, 4, inmunosuprimiendo se puede otra vez a los 9 meses y se debe empezar otra vez 0, 1, 2, 4. Jennifer, como vas a ver en la próxima semana, tenemos muchísimos tratamientos y todos tienen protocolos súper diferentes. Hay unos que son mensuales, otros son semanales, otros son orales diarios, otros son infusiones anuales. Entonces, yo creo que en la próxima podemos detallar un poco y ustedes nos dirán cuáles tienen y qué dudas tienen de cada tratamiento que nos vaya surgiendo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere abrir micrófonos o alzar la mano o contarnos con el chat? No, perfecto. Entonces, vamos a dejar por hoy así. Esta charla va a quedar grabada. Más adelante la subimos a YouTube para que quede libre. La idea es que fuera así un poquito más inscribiéndose y eso es para que puedan preguntar, porque si uno ya después la ve en YouTube ya no puede preguntar, pues hacer el acercamiento. Entonces, para la próxima, que ya vamos a detallar diagnóstico y vamos a detallar los tratamientos, vayan pensando qué se les ocurre, incluso si nos las quieren ir mandando Con también anticipación. las podemos ir resolviendo. Y el video, vamos a dejar el link en Instagram, en los dos Instagram, para que lo compartan a todos los que quieran y puedan ver la charla. Muchas veces ahí vi que estaban llegando correos, que yo veo por fuera, que 7 horas después las charlas van a quedar grabadas.
y van a quedar libres para que todos la vean, sino que simplemente queríamos que se inscribieran, era para esto, para que pudiéramos responder las preguntas puntuales, porque en un video es muy difícil. Muchas gracias a todos por el tiempo, por acompañarnos esta horita y 10 que estuvimos reunidos. Este es un espacio para ustedes que lo pueden compartir con sus familias. Sabemos que a veces no pueden ir todos a la consulta, no se pueden hacer todas las preguntas que se quisieran, o a veces así cara a cara les da pena preguntar algo. Entonces aprovechen estos espacios, compártanlo con otros pacientes que pronto no se hayan podido conectar para que se conecten dentro de 8 días. Y como les dijo Caro, pues cuando tengamos el video listo, por nuestras redes también les compartimos el link para que lo compartan. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Feliz noche y feliz semana. Buenas noches.